Yo he tenido una palabra para ustedes desde que empezó todo esto, desde que empezamos mi papá y yo a recoger las banderas, donde Dios me dijo claramente: cuida de mi casa, yo cuidaré de la tuya. Y que yo sepa, las 3, 4 familias que estamos aquí, todos necesitamos una buena ayuda en nuestra casa. Declaro bendiciones de verdad sobre nuestros hogares. Pero este lugar es primero. Nunca nos olvidemos. Vamos a orar, que Dios hable hoy. Creo que desde el año pasado Dios me había estado poniendo este mensaje. Y también ayer o antier yo sentí como que es un mensaje, pues será sencillo, pero algo profético. Desde la última vez que Estela predicó, yo me he sentido bien pesada. La manera en la que ella predicó, para empezar, para los que no estuvieron aquí, estuvo muy fuerte. Nada más no tenía vara para darnos cinturonazos si no lo hubiera hecho. Pero vamos a orar. Que Dios traiga la palabra que Él tiene para cada uno de nosotros y que podamos recibirla, y que no sea algo que podamos tirar, sino que sea algo que pueda, como una semilla que pueda crecer y dar fruto. Señor Padre, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre, porque sabemos que tu presencia está aquí, Señor. Y Padre, yo te pido, Señor, que lo que tú tienes para mis hermanos, Señor, sea esa palabra que salga de mi boca, Señor, desde tu corazón, Padre. Y que, Padre, todo sea para aprender, para ponerlo en práctica, Señor, y que, Padre, sea para tu gloria, nada más que para tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, déjenme hacer un énfasis recordando la predicación de Estela. Hay una palabra que yo creo que les aseguro que todos nos quedamos en shock cuando ella empieza a leer acerca de Sansón, que dice que llegó un momento cuando obviamente le cortaron el cabello, donde dice la Biblia que él ni siquiera se había dado cuenta que la presencia de Dios ni siquiera estaba en él. Ya no se había dado cuenta, él ya se había alejado de tal manera que ni se dio cuenta que la presencia de Dios ya no estaba. Y en ese entonces obviamente no se habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega cuando se va a Jesucristo. Entonces, bueno, físicamente se va a Jesús, ¿no? Y eso para mí como que fue no sé, no podría decir que sentí una puñalada, sentí algo tan fuerte de que pobre de nosotros el día que nos despertemos y ya no esté ni Dios, ni mucho menos obviamente el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo lo necesitamos siempre. Es como la subconsciencia, ¿no? Gracias a Dios que tenemos eso, de que cuando estamos haciendo algo mal, cuando estamos en pecado, hay algo que aún dentro de nosotros nos dice: no, eso no estuvo bien, arrepiéntete. Pero cuando ya no está eso, pues por eso el mundo está como está hoy en día, porque el Espíritu Santo ya no está en muchas personas. En los últimos meses hemos aprendido, para los que también no han estado aquí, hemos aprendido bastante. Desde que se terminó el estudio de Apocalipsis, siguieron mi papá con otros estudios en los cuales fue como que, yo diría, si fuera un golpe en la espalda estaríamos todos marcados. Es que no son nada sencillos, pero yo me he ido de aquí casi así como que, ¿qué onda? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué Dios me está moldeando de una manera tan dolorosa? No lo puedo decir. Dios es amor, yo lo sé, pero a veces te confronta con la realidad, con lo que tú eres, con el pecado, con tu pecado, que Dios dice: mejor límpiate, mejor déjame limpiarte, que te deje así como si nada, ¿no? Y al rato te pasa una locura y adiós persona. Pero es mejor que Dios nos confronte con la verdad, aunque nos duela. Y bueno, hoy quiero hablarles de 2 personas. Y mi tema es simple: Saúl
o David. Y yo sé que hemos hablado de ellos, yo he hablado también de Saúl, pero hay algo muy importante y aquí es la palabra que yo siento que es como profética para este año. Yo sé, hay muchas personas que dicen lo mejor está por venir. Déjame decirte que lo mejor que está por venir es Jesucristo. Solamente. Nada más. Lo mejor está por venir, se llama Jesucristo. Te voy a decir por qué. Porque simplemente mira a tu alrededor. Tú ya no vas a ver una bonita tierra hasta que Jesucristo venga. Tú no vas a ver las bendiciones que Dios te prometió en el cielo hasta que Jesucristo venga. Lo mejor es que está por venir es Jesucristo. Ya no le creas a la gente que, que vienen bendiciones y todo. Sí vienen. Más bien, ya están. Recibe lo que Dios te ha dado día con día. No tienes que estar enfocado en el futuro de lo que va a venir. Y bueno, poniendo eso a un lado, yo quiero que abras tu Biblia en 1 Samuel 10. Bueno, en realidad, en 1 Samuel del 8 al 10 habla más o menos de quién era Saúl antes de ser rey. Y yo quiero enfocarme ahorita mucho en Saúl. Si pueden, del 8 al 10, los que traen Biblia, normalmente los capítulos, y entre los capítulos vienen así como un tipo de tema de lo que se trata el capítulo. Y si pueden ver, del 8 al 10 está hablando acerca de cómo fue Saúl escogido. Y yo quiero que sepan, bueno, muchos de ustedes lo saben, pero quiero que aprendamos esta parte de Saúl. Saúl fue escogido por el hombre. Sí. ¿Por qué? Y es algo que me cayó horriblemente. Porque los que estaban antes como gobernantes o como líderes eran los hijos de Samuel. ¿Y qué estaban haciendo los hijos de Samuel? Samuel era en ese entonces un profeta. Un profeta. Y yo quiero que todo esto que les voy a platicar, que les voy a enseñar hoy, lo relacionemos con la iglesia de hoy. Samuel era un profeta y sus hijos eran lo peor. Yo creo que de ahí sacaron el dicho hijos de pastor lo peor. Entonces la gente decía, oye, pues no están haciendo nada, queremos alguien que nos guíe, un líder. Y el pueblo lo pidió. En vez de clamar a Dios, de que Dios es nuestro líder, mejor tú, porque mátalos a estos. Y eso es algo que muchas veces nosotros como cristianos cometemos mal. Preferimos obedecer a un líder que pedirle ayuda a Dios. ¿Qué está pasando alrededor de todos los países? Prefieren acomodarse con el presidente que les tocó, y eso en vez de pedir justicia, como mi papá mucho nos lo ha dicho, oh Dios, tú ven entonces, porque no la está haciendo, ven tú. Pero no, la gente a fuerzas que tiene que poner su confianza en el hombre. En fin, entonces del 8, el 9 y el 10 hablan más o menos de eso, de cómo fue que fue elegido Saúl por el hombre, pues para no leer todos los dos capítulos. Entonces estamos aclarado que fue el pueblo. Ok, Saúl, yo no sé si él tenía algún talento. De hecho, solamente tenía la gracia de Dios. O nada más porque decían que era un hombre alto y guapo. Y bueno, Dios dijo, bueno, este va a ser mi ungido. Y Dios pues lo ungió, porque el pueblo se lo pidió. Pero Dios estuvo con Saúl hasta un tiempo. Quiero que vayan a 1 Samuel 15. Y vamos a 1 Samuel 15, 3. Dice, Jehová le manda decir a Saúl, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Vamos al capítulo 6. Al versículo 6. Y dijo Saúl a los ceneos, iros, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostráis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneseos de entre los hijos de Amalec. O sea, le dijo Dios, manda matar a todos los de Amalec. Pero
Saúl sintió misericordia por algunos de ellos. Yo te voy a decir algo el día de hoy. Hay muchas iglesias que han tenido mucha misericordia con mucho pagano y lo han metido a la iglesia. No te preocupes, vente. Cuando Dios dijo que no quería nada de eso en la iglesia, dentro de la iglesia. Y muchas veces, por eso les digo, vamos a relacionar esto con la iglesia. Versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, que era el rey de Amalek, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor. O sea, ¿qué se les viene en la cabeza? ¿Cuántas iglesias tienen lo mejor de las personas? Cuando las personas ni siquiera tienen a Dios en su corazón, pero hay algo bueno en ellos. Entonces dice, mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y simplemente se me viene a la mente cuántos pastores se han tenido que callar para no herir a esas ovejitas gordas. Porque seguimos leyendo para que se den cuenta qué pasó aquí. Vamos al 11. Y me pesa haber, pues, a Jehová está diciendo, y vino la palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Aún así, Dios ya había dicho algo, y eso es algo que yo quiero que todos entendamos. Cuando Dios dice no, es no, ni aunque le llores por días. Cuando Dios dice que no, es no. Obviamente le dolió a Samuel, pero Dios dijo, me desobedeció Saúl, porque dejó a ciertas personas vivas. Y Dios había dicho que no quería a nadie, quería hasta los de pecho muertos. Vamos al 18. Y Jehová te envió en misión y dijo, le estaba diciendo Samuel a Saúl, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Vamos al 23 y luego el 24. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Te voy a decir algo. Hay muchos pastores que Dios ya no los puso ahí arriba. Ya dijo, sabes que tu tiempo aquí ya acabó. Yo les puedo decir, les aseguro que pueden pensar en una o dos personitas que están allá arriba en el púlpito. Siguen allá arriba, pero Dios ya les dijo, no. Ya se te subieron los humos, ya empezaste a hacer otra cosa, ya las doctrinas no eran como las que yo te mandé desde el principio. No, ya no más. Y eso es algo que dije, ¿sabes qué? Dios va a empezar a cortar cabezas. Vámonos. Saúl, fuera. Ya no los quiero. Ya no están hablando mi palabra, ya no están predicando mi palabra, ya no están, aún nosotros como hermanos, como gente de congregación, si ya no estamos haciendo la obra de Dios, ya, ahí nos vemos. Somos un Saúl más. El 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Fíjense, cuando temes más al pueblo que a Dios, es porque llevas ya mucho tiempo apartado de su presencia. ¿Por qué él temía a la gente? ¿Por qué le tenía más miedo a lo que la gente iba a decir que a lo que Dios iba a decir? No lo podía quitar como rey. Y él era el rey, él decía, yo soy el rey, o sea, me hacen caso a mí. Pero la gente lo solapaba, la gente lo trataba como él quisiera. Como ellos quisieran. ¿Y qué pasa cuando nos alejamos de la presencia de Dios y empezamos a
a tomar en cuenta las críticas de las personas, lo que piensan las personas, y nos agobiamos por ¿y qué dirán? ¿Y qué pensarán? ¿Qué pasa cuando nos alejamos de la presencia de Dios? Simple y sencillo, llegan envidias a nuestras vidas, empezamos a temer de otros, de nuestras vidas, empezamos a tener miedo, empieza a haber celos, empieza a haber tristeza, empieza a haber depresión, físicamente hablando. Alejar a Dios de nuestras vidas trae graves consecuencias, pero es mucho peor cuando uno decide alejarse, cuando Dios decide alejarse de nosotros. Primera de Samuel 16:14, porque es muy posible que Dios se aleje de nuestras vidas, aunque todos digamos, pero Dios es amor. Bueno, 16:14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Hasta ellos se dieron cuenta. 16. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Déjame decirte que hay un montón de gente endemoniada dentro de las iglesias, donde saben que solamente sus demonios se van a calmar un ratito estando en la iglesia. Pero gracias a Jesús, a la salvación, hay redención, obviamente. Ahora podemos liberarnos de esos pecados, pero cuando viene algo de parte de Dios a nuestras vidas, es muy difícil que nosotros podamos renunciar a eso cuando Dios lo puso. ¿Sí me entienden? Todas esas, ¿cómo le podría decir? Enfermedades mentales con las que ahora están saliendo muchos líderes. ¿Cuántos líderes, y lo habíamos predicado hace unos tiempos, se han suicidado? Y no es porque pues se sentía triste o algo le había pasado o su mente no podía, es porque ya Dios le había dicho algo. Y cuando tú sientes, hay una diferencia entre el rechazo de la gente hacia ti y el rechazo de Dios hacia ti. Dios no te va a rechazar sin antes haber tocado varias veces la puerta de tu corazón. De eso Dios me ha dado muchas oportunidades. Yo supongo que ustedes también. Y nos ha dicho: cálmate, párale, no sigas. Y cuando no hacemos caso, bueno, ahí nos vemos. Y ahí es cuando caemos. Y vienen tragedia tras tragedia tras tragedia. Y cuando ya no podemos más, por lo simple hecho es. Y no es el diablo así: mátate. A veces, perdóname, pero aquí dice que es un espíritu de parte de Jehová. No es el diablo ahí que está poniendo. O sea, tú hiciste algo malo. Dios te está confrontando. Le echan la culpa al que no tiene. Aquí no dice que es un espíritu del diablo. Es un espíritu de parte de Jehová. Es malo, obviamente. ¿Pero por qué? Por tanta desobediencia. ¿Y qué dice aquí? Que la rebelión es como la adivinación, como la hechicería, la brujería. Entonces, lo que yo he estado analizando es simplemente: Dios va a empezar a destapar a todos esos Saúles. Ay de ti si tú descubres uno y sigues siendo parte de su liderazgo. Ahora, ¿quién era David? Digo, ya para suavizar un poquito esto, ¿no? Para empezar, era un joven, o bueno, dice que era un joven, no sé si tiene la edad. Yo siempre pensé como que a los 16 años tenía David, no sé, que era un chavito que sabía adorar a Dios. Y ahorita, analizando la vida de David, yo supongo que David creció alrededor de puro bullying. Sus hermanos de un montón de rechazo. Y
Y es algo que, no sé, hoy en día es como que, ay, me hicieron bullying, me voy a suicidar. Eso, se me hace... Me voy de la iglesia, se ofenden. Y yo sé que suena feo, pero es en la batalla, en la tormenta, en lo peor, cuando Dios te saca y te hace más fuerte. Amén. No ahí en la cobardía y en lo... ¿Cómo se dice? Sí, en español. Sí. Ya, o sea, ya no puede uno estar así tan... No, ni las mujeres. No podemos... O sea, Dios nos dio fuerza, nos dio valentía. Sí. No podemos ser así. Bueno, y fue un hombre temeroso de Jehová y no de la gente. Y vaya que tenía varios hermanos grandes para temerles. Entonces, y es aquí donde quiero hacer el énfasis. Que él no le temía a nadie, ni a nada, más que a Dios. No sé si Isaí, su papá, fue un instructor. No sé, que él le habló de Jehová. Yo no sé realmente cómo fue que Dios se le revela desde muy chiquita, desde muy temprana edad a David, en la que todo lo que sabía David era Jehová, 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 Jehová. Y vaya que su confianza en el Señor lo llevó a ser uno de los mejores reyes de Israel, uno de los mejores hombres en el mundo y en la historia, a pesar de... David no le temía a nada, porque su confianza estaba en el Señor. Me pregunto, ¿qué hacía tanto ejército con Saúl entonces? Si todos eran unos cobardes. Sí. Ahora, en la historia de Saúl y David, cuando David se enfrenta a Goliat, pues es que volvemos a la misma iglesia. No estoy hablando de esta. A la iglesia de Saúl. Están llenos miles y miles y miles de personas. Y están bien porque es un reino, es un imperio, todos bien armados y todo. Muy bien armados. Pero cuando ven el problema, el gigante, nadie quiere enfrentarse. Yo creo que ni el guerrero más fuerte de Saúl podía. Ni el rey. ¿Cómo se llama? Los gladiadores en ese entonces, ¿no? Yo supongo que tenían que el rey Saúl tenía su gladiador allí. Bailarines. ¿Y dónde están? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaba su Arnold Schwarzenegger? ¿Dónde estaba? No, o sea, nunca se han puesto a preguntar ¿por qué era tan cobarde? Yo descubrí que David derrotó al gigante de Saúl. No al gigante de David, al gigante de Saúl. ¿Del espíritu de Saúl o al gigante? O sea, Saúl tenía que derrotar al gigante. Ese no era un enemigo para David. Era un enemigo para Saúl. Saúl estaba escondido. Sí. Entonces David tuvo que enfrentarlo. Sí. Y no que era, déjame decirlo, no que era la voluntad de Dios. Dios permitió eso para revelar a David, pero no era la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros tenemos que salir en defensiva de muchos. Exacto. Y la mayoría, ahí sí voy a pisar callos. Por eso se sientan se sientan hasta mero atrás en la iglesia. Ya se empiezan a esconder. Ya se empiezan a esconder. ¿Por qué? Porque ya les da miedito lo que vaya a decir el pastor. O las personas que ya están... Hay una cobardía, hay un espíritu de cobardía, hay un espíritu de miedo ya en las personas, cuando en la iglesia no debería de existir eso. En ninguna iglesia, porque Dios dice que nos ha dado un espíritu de valentía. ¿Y cómo dice? Que nos ha dado fuerzas. Sí, pero nos ha dado fuerzas como las del búfalo. Y no me gustaría comparar eso, pero un montón de gatitos dormidos en las sillas. No, tengo que buscar otro animal, porque a los gatitos les tengo mucho respeto.
Sí, pero hay muchas personas que, ¿para qué quieres una iglesia de miles de personas? Si cuando veas una situación, una persona que ni siquiera es de tu iglesia va a venir a derrotar, ¿para qué? ¿De qué te sirve? Pero que eso nos sirva a nosotros, porque yo creo que somos llamados a ser como David. No te estoy diciendo que vas a venir, pero también el ser un David trae consecuencias. Cuando vemos a un montón de líderes, no nada más en la iglesia, aún en la política, y la mayoría de personas alrededor son puros seguidores, manipulados por la palabra o lo que sea que ha dicho el líder, pero aún así volvemos a lo mismo, simplemente seguidores cobardes, que cuando viene algo, ahí todos se lavan las manos, ahí nos vemos. Antes de que David llegara al campamento, ¿qué era David? Un simple pastor de ovejas. O en otros términos, un cuidador. Alguien que les aseguro que una persona que no tenía oficio, una persona que no, para empezar, fue rechazado, humillado, alejado de la sociedad, burlado quizá, que hay una teoría, o se ha dicho que capaz si él no era el hijo de la misma madre, él pues era pues lo peorcito, por así decirlo, de la casa. Ya más faltaba que dijeran que tenía algún síndrome de Down o algo así, que por eso lo aislaban, ¿no? Pero gracias a ese rechazo, gracias a eso de que lo pusieron a un lado, Dios lo aparta de todo, de la sociedad, y lo lleva como pastor, y allí entre sus ovejas aprendió a depender de Dios. Tú piensas quizá, pues yo no tengo un lugar muy grande, no nos congregamos en una iglesia muy grande. Pues déjame decirte, es porque estamos apartados para lo que viene. Pero, y ahí, bueno, no nada más es para nosotros, por todas aquellas iglesias, todos aquellos pastores que realmente están hablando su palabra, realmente están predicando con lo que Dios quiere en la vida de muchas personas, y que tal vez igual también se estresen de que no hay mucha gente, de repente se desaniman, pero va a valer la pena, porque mientras Dios nos tiene aislados, estamos aprendiendo a pelear, estamos aprendiendo a defender a los nuestros, porque yo te aseguro que si algo le pasaba a una ovejita, David iba y a como fuera. En ese caso, pues obviamente es un animalito, pero nosotros, que si nos pasa algo, por ejemplo, Rubén no viene a esta iglesia, pero pasa algo en la iglesia y ¡pum!, viene. ¿Sí me entienden? Pasa algo por allá y ¡pum!, vamos para allá, porque estamos cuidando de nosotros. Y a lo mejor no lo estás viendo porque es algo pequeño, pero el día de mañana vamos a enfrentar a ese gigante. ¿Y qué vamos a hacer con todo ese ejército? Porque déjame decirte, Dios le va a desechar a los Saúl. ¿Y qué vas a hacer con todo ese ejército que para empezar está muy mimado? Y por otra parte, pues son un montón de sisis. Y que muchos la palabra esta no la podemos poner en muchos porque, ay, no como aguacate, ay, no como jitomate, ay, no tomo leche, ay, no como nopales. No los puedes mandar a ningún lado porque ese país, no, esa comida de ese país yo no puedo. Imagínate a David, no, los manjares del Saúl yo no como, yo como pura, acá de mis ovejas, puro cabrito. Él no puso, o sea, es más, me acuerdo, dice la Biblia que lo mandaron a llevarle almuerzo a sus hermanos. Él no sabía, yo creo que él iba obediente, pero yo creo que no sé qué estaba pasando en la cabeza de David de, oh my goodness, ¿voy a regresar a mi casa o qué onda?
Pues así como David, no podemos ser reyes sin antes ser apartados, desechados, para empezar a entrenarnos. Yo creo que varios de nosotros ya estamos en ese proceso para enfrentarnos, o si no es que ya se enfrentaron a osos y leones, para que cuando venga el gigante ese, es como dicen, papá, comida ya. ¿Están listos para enfrentarse a los gigantes? El domingo pasado me pasó algo así, pues no frustrante, porque cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú vienes a adorar a Dios, no importa el lugar, tú le das todo a Dios. Y el domingo pasado fue así como medio raro. Por primera vez, yo siempre he venido aquí con mis papás y cuando mi mamá tiene adoración, ay no, bájale, es demasiado. Y esta vez no podíamos ni escuchar bien el video que habíamos puesto, la música se escuchaba muy bajita. Y yo dije, ay Dios, yo te voy a adorar, porque yo he tenido unos días muy estresantes. Y yo dije, Dios, yo quiero algo, no me voy a dar por vencida. Y entonces yo empecé a adorar a Dios. Y en una de las canciones sentí como que Dios me impactó. Hemos escuchado ese DVD una y otra vez, pero cada vez que habla hay una palabra nueva y refrescante en ese video. Y cuando él empezó, estábamos escuchando una canción de Marco Barrientos. Cuando él empezó, será llena la tierra de tu gloria, será llena la tierra de tu gloria. Y luego constantemente estaba la palabra, heme aquí, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. Entonces yo lo empecé a escribir. No sé si en ese momento quería dar la palabra, pero yo sentí que era una palabra profética. Y yo empecé a recibir esa palabra y no la pude dar el domingo pasado porque no estaba Estela. Dije, no, Estela tienen que estar aquí. Y entonces yo siento mucho en mi corazón compartirles esto. Y tiene mucho que ver con esto. Levántate, es hora de resplandecer. Créele a Dios y sal del lugar donde te has quedado. Dios te ha limpiado ahora y eres inmune. El poder de Dios nos cubrirá y sin temor brillaremos. Sin temor al gobierno, sin temor a la autoridad. Sin temor a todos los que están en contra de nosotros, a todos los que están en contra de nuestra religión, o no, ya ni es religión, es simplemente en contra de nuestro Dios, en contra de nuestras creencias, en contra de todo lo bueno, en contra de este libro. No importa, vamos a brillar. En contra de este lugar, en contra de nuestro pastor, de nuestra pastora, en contra de nuestros hermanos, Dios nos va a mandar y vamos a brillar. Ya estamos más que listos. Dios nos va a decir, ¿sabes qué? Ten, así, no así, así, ten, ve y llévale el almuerzo a tus hermanos. Ve y llévale el almuerzo a tus hermanos. Y entonces tú vas a llegar y vas a ver al Saúl, vas a ver al pastor. Va a haber situaciones fuertes. Se me viene a la memoria que el año pasado, cuando mi papá fue a México, veía 2 pastores que habían sufrido una división en la iglesia, destrozados. Pero pues mi papá ya mató al oso y mi papá ya mató al león. Bueno, pues entonces ven y ayúdalos a ellos a matar al león que los está comiendo. Pues entonces ve tú y ayúdales. Tus experiencias, todo lo que nos han rechazado, todo lo que han hablado de nosotros, pues acuérdate de David. Todo lo que hemos pasado, ve ahora y aplícalo allá. Y cuando veas ese gigante, pues mira, ¿qué? Si yo maté a este oso y al león y solamente era por una ovejita chiquitita, bueno, pues yo sí puedo. Pero déjame decirte algo.
déjame decirte algo, lo mejor no está por venir aquí. Cuando tú tengas ese favor delante de Dios, delante de todo ese ejército, recuerda que va a venir un Saúl a querer matarte. Recuerda que no estás, físicamente sí estarás solo, pero no estás solo, Dios está contigo. Pero va a venir a matarte porque se empiezan a levantar celos, se empiezan a levantar envidias, se empiezan a levantar cosas en contra de ti, cosas en contra de tu familia. O sea, no te puedo dar una palabra de esperanza cuando ya sabemos qué es lo que va a pasar, lo dice la Biblia. La única esperanza que podemos tener es que nuestro Señor viene y seremos redimidos. Hay muchos pastores que desgraciadamente ya la iglesia no les ha dado una segunda oportunidad, que los han desechado, que no hay crecimiento, que no hay, ¿cuál es la palabra cuando un pastor cae y nadie lo quiere levantar? Restauración, ya no hay restauración. Y todo ese vocabulario tiene que regresar a la iglesia. Así es. Tiene que regresar a la iglesia, la verdad. Y todo eso, todos los Saúl verán día tras día, van a empezar a verlos cómo Dios empieza a desenmascarar. Pero nosotros tenemos que llevarle el almuerzo a nuestros hermanos. Yo creo que es algo que tenemos que ponerlo firme, como un código. Ya no pueden, yo creo que ya nos van a decir, ya no pueden hablar de Dios, ya no pueden hablar de la Biblia. Pues simplemente, ¿a dónde vas? Voy a llevarle almuerzo a mis hermanos. Y de ahí lleva la Biblia. Debajo de tus quesitos, de tu pan, de los taquitos de cabeza, lleva la Biblia. Amén. Ahora, no nos limitemos. Aprende a comer bien. No andes con que no me gusta. Aprende. Me estaba dando risa hace 2 semanas que mi papá se fue a trabajar, que me decía mamá que estaba muy dolorido de la espalda, y le dije a mi papá, oye, pues tú dijiste que querías ponerte en forma. ¿Qué manera de ponerte en forma que estar afuera en el frillazo, literalmente, y estar trabajando en trabajos donde necesitas todo tu cuerpo para hacerlo bien? Pues bueno, querías ponerte en forma, pues aquí está la manera. Todos nos tenemos que poner en forma, todos necesitamos empezar a caminar. Yo supongo que David se fue desde su casa hasta allá caminando para llevarle el almuerzo a sus hermanos. Ante toda la situación, ante todo el ejército, viene gigante, y creo que no era nada más uno, porque él agarró 5 piedras. Vienen varios gigantes. Yo te pido, por favor, que Dios te ayude y que te prepare para que tú empieces y estés listo a llevarle el alimento a los hermanos. La verdad, llévale el almuerzo a tus hermanos, que lo van a necesitar mucho. Y siempre ve con la confianza de que Dios te va a cuidar, de que Dios te va a guiar y que nada te va a pasar. Nada te va a pasar. Levántate, es hora de resplandecer. Amén. Amén.